Hace 24 horas le informábamos de las fechas para el regreso y el fin de este curso, de este atípico curso escolar. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que se podrían reanudar las clases para todo el país el 1 de junio, en algunos municipios el 17 de mayo. Por la noche, las autoridades de salud aclararon que esto se puede alargar si las personas no cumplen con las medidas de confinamiento y comienzan a salir a las calles. Recordemos que la semana pasada consideraron que en el mejor de los escenarios, si la gente se queda en casa, el fin de la contingencia será el 25 de junio. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, antes de eso, concedió una entrevista exclusiva a Despierta. Aseguró que el ciclo escolar se va a salvar, no importa si los niños regresan o no a clases. ¿De verdad, como se ve la curva con la información que los especialistas y los médicos dan, se podrá regresar a clases el 1 de junio? Mira, Daniel, todo el sector público federal y, bueno, todo el país está sujeta a las determinaciones del Consejo de Salubridad General. Todos estamos sujetos a ello. Entonces, a mí se puede decir que me ordenó el Consejo que ya se pudieran abrir clases a partir del 1 de junio en todo el país y en algunos municipios que no tienen contagio, incluso se pudieran abrir el 17 de mayo. Esas determinaciones son de un poder casi del tamaño, llamémosle así, de la Cámara de Diputados. El Consejo de Salubridad General realmente adopta en una epidemia, en una crisis de salud, ese nivel de responsabilidad y de mandato, que obviamente es junto con el señor Presidente de la República. Entonces, esta determinación no es de la Secretaría de Educación Pública, sino que acatamos lo que nos está diciendo el Consejo. ¿Cómo se podría determinar qué municipios van a poder regresar a clases el 17 de mayo? Es decir, la vigilancia tiene que ser diaria, porque con que un caso llegue a un municipio limpio puede cambiar la situación. Sí, de nuevo el Consejo y la Secretaría de Salud están revisando pues, permanentemente el mapa de contagios, y el municipio, digamos, que no tiene ningún contagio, también tiene que tener como vecinos a municipios de nivel amarillo, que es fase 1, ¿no? Entonces, si uno de esos municipios pasa a rojo, entonces ya no es candidato a regresar. Y esa determinación, hoy mismo le pregunté yo al subsecretario López-Gatell cuándo se le iba a comunicar a los municipios y a los señores gobernadores y a la gobernadora la fecha, y me dijo que sería en días previos, una semana, algo así, a que se pudiera hacer, porque el monitoreo es permanente, y si cubren esos requisitos, entonces es cuando ellos van a determinar si se abren no solo a la escuela, sino también a la vida productiva. Ha generado mucha confusión, incluso para padres de familia, preocupación, que si el secretario López-Gatell ha dicho que la primera quincena de mayo sería el pico de contagios, como le llaman los epidemiólogos, y que seguramente continuaría así descendente, pero con casos masivos en fase 3 hasta principios de junio, que las clases se reanudaran en ese momento. ¿Qué es lo que sucedería ahí? ¿Por qué, sabiendo que estamos en una fase 3, que significa mayormente contagios masivos, los chavos, los niños podrían regresar a clases? Precisamente odio esa respuesta en el sentido doble. Por una parte regional, y por otra parte que cuando la curva baja llega a un momento de mitigación, que es la fase 1. Y entonces cuando estábamos en fase 1 había clases. Entonces, si regresamos a fase 1, aunque todavía existiesen algunos contagios, sigue habiendo entonces posibilidades de restablecer las fases con una política de mitigación. Y también yo le pedí que nos juntáramos para tener un protocolo de reingreso a clases, que tuviéramos también pues todo tipo de higiene escolar y de filtros para entrar a la escuela. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer en coordinación con ellos
para que así se dé. Ahora, ya que hablaba de la fase 1, muchas escuelas privadas en su mayoría tomaron la decisión de suspender las clases antes de lo que el subsecretario mismo, López-Gatell, había pedido, que era el 23 de marzo, si no mal recuerdo. ¿Las escuelas privadas podrían decir que ellas no regresan a clases el día que usted lo determina, el día que usted...? Las escuelas privadas tienen diversos regímenes de afiliación y de reconocimiento oficial de validez de estudios. Si están incorporados a la SEP, el calendario escolar les aplica como si fueran una escuela pública y tienen que cumplirlo. Es un ciclo escolar ciertamente atípico, es un ciclo escolar que quedará pues en los libros de historia, literalmente. ¿Qué sucederá con el nivel académico? ¿Qué sucederá con las cosas que los chicos no aprendieron? Porque si bien es cierto que ayer lunes iniciaron las clases en línea o las clases por la televisión educativa, pues no es lo mismo que estar en el aula, en muchos casos no es lo mismo. ¿Qué va a suceder con el nivel educativo de los niños? Sobre todo en niveles muy importantes como la comprensión lectora, aprender a escribir, las matemáticas básicas, etcétera. Pues el principal tema precisamente es que las niñas y los niños continúen aprendiendo en casa. Lo que estamos haciendo es un reforzamiento de lo que les correspondía estudiar, que son los libros de texto gratuito y todos sus, digamos, aprendizajes esperados, y cuando regresemos a clase eso se va a repasar por parte de las maestras y los maestros y se va a valorar cada niño para saber qué rezago tiene. Hablaba usted hoy en la mañana de la carpeta de experiencias. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para tener una evidencia del trabajo de las niñas y de los niños, les estamos pidiendo que después de cada programa contesten una serie de preguntas que ahí mismo se elevan, que las contesten y abran una carpeta de experiencias, un folder, lo que quieran, y ahí vayan metiendo, llamémoslo así, todas sus tareas, pero que además utilicen esa carpeta de experiencias para expresarse. Decía usted que 10 de cada 10 niños tienen los libros de texto. Todos lo tienen, sí. Y 9 de cada 10 tienen una tele en la que podrían estar recibiendo esta educación. Así es muy pronto para evaluar lo que inició ayer, pero ¿qué resultados tuvieron? Me imagino que de medición alguna. Pues el problema que tenemos es que, sobre todo en línea, el éxito es un problema porque hay una presión tan fuerte sobre nuestros servidores que a veces tenemos problemas y se nos caen y los volvemos a parar, etcétera. Porque todo esto, Daniel, pues lo hicimos en días. Ha sido un esfuerzo enorme realmente de la Secretaría. ¿Quién y cómo está explicándoles a los niños, más allá de los padres y de la familia, lo que está ocurriendo? ¿En el plan de televisión por televisión y en línea incluye algo de esto, sobre todo para niños de cierta edad que no entienden por qué están encerrados en su casa sin ver a los abuelos, sin ver a los compañeros, sin ver a las maestras? Sí, estamos desarrollando contenidos para Aprende en Casa que van a permitir por edad darles a conocer temas dentro de la educación socioemocional ligadas a por qué se les pide permanecer en casa y cómo sacarle provecho a estar en casa. Secretario, en diferentes países se ha pues prácticamente decidido que el ciclo escolar que había empezado en enero, o la mitad del ciclo escolar, está perdido y que se regresará a clases hasta septiembre en el mejor de los escenarios para muchos países. En México no existe esa posibilidad, no existe la posibilidad de perder el ciclo escolar 2019-2020. No, no existe. Nadie puede adivinar qué va a pasar con la epidemia. Nosotros acatamos la instrucción de anunciar que el 1 de junio se regresa. Entonces, si pensamos qué pasa si no lo hace la población, si no se disciplina, si no atiende las recomendaciones de salud, entonces nosotros hemos visto diferentes posibilidades. En el caso de que la curva no se lograra achatar, todos deseamos que no sea así, y que la recomendación del Consejo de Salubridad sea no volver a clases ni para algunos municipios el 17 de mayo, ni para el resto del país el 1 de junio, lo que usted está diciendo es que el curso o el ciclo no se perdería, es decir, los niños pues con las 3/4 partes que ya llevaban, más la educación en línea y por televisión, podrían pues aprobar o podrían pasar al siguiente grado. Digamos que el curso estaría en un momento dado cubierto en alrededor del 80-85%, ¿no? Entonces,
no tendría por qué clausurarse estando tan avanzado. Esta pregunta se la tengo que hacer porque tras la conferencia mañanera de hoy yo puse un tuit en el que ponía las fechas que usted informó hoy, es decir, 17 de mayo para algunos municipios, 1 de junio para el resto del país para regresar a clases, y muchísimas personas me contestaron que ellos no iban a mandar a sus hijos, que estaban en riesgo, que era muy pronto. ¿Habría consecuencias para los chicos que no regresen a clases por decisión de la familia o para las escuelas, los colegios privados que decidieran, como lo hicieron en la fase 1, no abrir y no regresar a clases? Bueno, nosotros estamos respondiendo a la autoridad de salud, que además pues son especialistas que han tenido, y así lo han demostrado, la salud de las personas como prioridad. Entonces, en el momento que ellos digan que se tiene que regresar a clases, nosotros acatamos esa consideración, esa instrucción, y todo aquel que esté afiliado a la SEP tiene que cumplirla. Ahora, si una familia decide no hacerlo, pues parte de las libertades de nuestro país es que lo haga. Le tengo dos últimas preguntas. En términos de evaluación, ¿se harán exámenes, se harán tareas, se harán trabajos? ¿Cómo se determinará si un niño está preparado para pasar al siguiente grado? La evaluación va a ser una evaluación de aprendizaje, una evaluación de los aprendizajes esperados, pero le vamos a sumar de experiencias. Y una cosa que estamos viendo, esto va a ser primicia para ti, pero no está todavía decidido, es que en muchos casos el maestro o la maestra de un año pueda pasar con todo el grupo al siguiente año. Le decía que justo le iba a preguntar sobre el siguiente ciclo escolar. ¿Se tendrá que replantear tal vez el programa para evaluar qué tan bien o qué tan mal llegan los niños con este curso atípico? No importa si se regresa a clases o si se termina el curso de forma remota. Nos decía ya lo de la continuidad de los maestros, pero ¿hay algún otro plan que se tenga para el siguiente ciclo? En el próximo ciclo escolar sí vamos a solicitarle a las maestras y los maestros que utilicen la primera semana para ver qué rezagos tienen los niños y en dónde aplicarse más en términos de los aprendizajes fundamentales.